Recientemente, queridos amigos, hemos puesto un vídeo en la red que habla del inmediato futuro. Y algunos me habéis dicho que es un futuro muy tenebroso, muy complicado, muy difícil. Ciertamente estamos viviendo un momento excesivamente complejo. Con el problema de la crisis sanitaria y las actuaciones un poco despóticas de las autoridades hacia nuestras libertades, nos estamos dando cuenta que el ser humano, primero, está absolutamente separado, individualizado y vamos corriendo como si nos hubieran dicho que viene el fin del mundo, cada uno por su lado, a todo correr hacia no sé qué meta. Pero he hablado que Júpiter y Neptuno entran en el 2024 en el signo de Piscis, están actuando en el signo de Piscis y he dado esperanza. Me decís que concrete esa esperanza. Bien, sin complicarnos con el tema astrológico, muy sucintamente, Júpiter y Saturno han estado en Acuario, están ahora en Acuario, y Acuario representa la inteligencia, por tanto sería aprovechar 2021 y 2022 para que haya un reencuentro de personas bajo el amparo de la inteligencia, de la razón, de la ciencia, de la investigación. Formamos un colectivo que por primera vez, por encima de las religiones y encima de los dogmas, utilizando la razón, la inteligencia, la observación, podemos aspirar a un grado más alto de conciencia. Es lo que nos dicen esos planetas en el momento actual. Aprovechemos, porque os vais a encontrar con gente que emerge del montón de borregos que representan el ser humano, emergen hacia un estado de conciencia, una necesidad de ser distintos. Pero claro, hay personas, muchos, que no tienen esa facultad de utilizar la inteligencia, la mente, el razonamiento, el estudio, la investigación, para adquirir o sentirse más cómodos en un estado de conciencia más elevado. Son personas que trabajan con el corazón, con el sentimiento, con las emociones. Por eso, para una persona muy intelectual, hablar de temas sentimentales puede sentir que es una debilidad, mientras que a una persona que, sobre todo, se expresa, capta con el corazón y el sentimiento, tanta ciencia, tanta inteligencia, la puede considerar demasiado frívola o rígida y unos a otros acusan a unos de tontos y a otros de falta de sentimientos. Bien, Júpiter y Neptuno nos oferta en el 2023, 24 y casi hasta el 25 las posibilidades de crear un estado de conciencia, de unirnos a una onda de conciencia colectiva de sentimiento, con el sentimiento. Pensando yo en esto, en Júpiter y Neptuno, cómo puede ayudarnos, llega a mis manos un libro de Brian Weiss que nos habla de las regresiones a vidas pasadas. Un excelente trabajo. Se trata del libro Los milagros existen. Y es un libro que recoge las sesiones de regresión hipnótica que hace Brian Weiss con sus ayudantes en grupo. Y luego particularmente lo que cada uno del grupo cuenta de sus regresiones a vidas pasadas. He seleccionado dos experiencias, los vamos a resumir, en una que es francamente dramática. Nos habla de una persona que regresa al tiempo nazi, al tiempo de la Segunda Guerra Mundial. Y lo que cuenta es terrible. Es un tiempo donde la dignidad humana no existe. Nos convertimos en hienas, en fieras. El mundo nazi no tuvo piedad. Causó un holocausto, un sufrimiento inmenso. Pero al final, fijaros lo que es el alma humana. Al final, la persona que hace la regresión reconoce que formamos parte de una especie de comunidad y que lo que uno hace le afecta al otro y que lo que uno siente lo siente el otro. Un tema que acaba, después de tanto dolor y sufrimiento, en conciencia. Todos los sufrimientos humanos los padece, los sufre y los provoca el hombre. Si tuviéramos esa conciencia colectiva, probablemente no pasaríamos por estas situaciones. El segundo relato es más breve, pero nos habla también de otra experiencia de una persona, una mujer que tenía muchos miedos. Y al final, voy a coger la última parte, que es la que de una u otra manera nos interesa, habla de que para
sentirnos uno, ella ve que todo el grupo que está en la experiencia están unidos con unos lazos, con unas luces, con unos vínculos, y que todos estamos formando parte de una unidad, y que para avanzar hay que quitar el miedo. Y ciertamente hay que quitar el miedo. Si queremos avanzar, pero no solamente el miedo, amigos míos, sino otras cosas. Escuchemos, por tanto, qué pasó en la Segunda Guerra Mundial y el tremendo ejercicio de compasión y de amor que hace la testigo para llegar a la conclusión de que a pesar de todo somos uno, querramos o no. Necesité varios años y mucha sincronización acumulada para organizar mi calendario como pastora de parroquia de tal modo que pudiera asistir al taller de Brian y Kerel sobre terapia de regresiones al pasado en el Instituto Omega. Tras haber incorporado la hipnoterapia y el Reiki al ministerio sacerdotal, creí que acaso sería interesante añadir la terapia de regresión a mi repertorio de habilidades. Ni qué decir tiene que jamás habría imaginado los numerosos cambios acaecidos en mi vida debidos al taller. La primera mañana, Brian hizo la regresión de grupo. Tras llevarnos a un recuerdo de infancia y luego al útero, nos presentó una puerta que daba a nuestras vidas anteriores. Cuando la hube cruzado, no estaba preparada para lo que iba a experimentar. Me miré los pies y vi que sin duda pertenecían a una mujer madura con medios económicos holgados. Los zapatos eran de piel marrón bruñida, de un estilo sólido pero un tanto sofisticado. Las medias eran de una mezcla de nylon grueso que me recordaron las que solía llevar mi abuela. Yo lucía una falda recta de lana marrón hasta media pierna, una blusa color crema y un collar de perlas y pendientes con perla engarzada. Mi cabello también era castaño, y estaba echado hacia atrás desde los lados de la cabeza formando una especie de U en el cogote. No tenía ni idea de cómo había llegado a tener ese aspecto. Era relativamente delgada y medía alrededor de 1,60 m, nada que ver con lo de ahora. Me hallaba cerca de una ventana en lo que parecía ser el comedor o la sala de estar. A todas luces se trataba de la planta superior de un edificio, pues yo estaba mirando a la calle de abajo. El edificio del otro lado tenía una estructura parecida, con una fachada de piedra o cemento y unas molduras decorativas a lo largo de la línea del tejado y en la parte superior de las ventanas. Era sin duda un paisaje urbano. La estancia donde estaba yo tenía los techos altos, el mobiliario era macizo pero elegante a su manera. Sobre una mesa de madera oscura colgaba una araña de cristal. En la mesa se veían desparramadas fotos de familia, joyas, candelabros y otros objetos pequeños. Varios niños, adultos y sus cónyuges se movían inquietos por ahí. Estaban jugando y persiguiéndose unos a otros, pero sus padres parecían muy agitados. Estábamos esperando algo cuando mi esposo entró por la puerta y anunció que debíamos recoger todo lo que pudiéramos y presentarnos en la estación de ferrocarril en 1 hora. Nos deportaban a un campo de concentración.
Brian nos hizo avanzar en la regresión, y me vi a mí misma aguardando en la estación de tren y luego en el vagón de ganado. Había una terrible combinación de miedo, dolor físico y claustrofobia. Me sentía como si estuvieran aplastándome, lo que casualmente es una fobia que he sufrido durante toda mi vida actual. Cuando Brian nos hizo salir de la regresión, yo lloraba a lágrima viva. El segundo día del taller, Querel estaba buscando personas que hubieran tenido una experiencia de regresión el primer día y estuvieran dispuestas a trabajar con ella delante del grupo. Le conté mi historia mientras andaba cojeando ayudada de un bastón debido a un problema crónico de mi rodilla y a un reciente achaque debilitante. Me escogió para que yo fuera su cliente, y decidimos ahondar en mi primera regresión. Me entró un poco de pánico, pues me preocupaba no ser capaz de dejarme hipnotizar, ver solo una pared en blanco, o que el hecho de estar frente al grupo entorpeciera mi capacidad para experimentar cualquier cosa. Pero pasó todo lo contrario. La inducción fue como deslizarse en la relajación más profunda que hubiera experimentado jamás. Querel me guió con mano experta hasta ese recuerdo de las vías del tren. Averigüé que mi esposo era médico y yo su enfermera. En la estación había un caos tremendo mientras los soldados nazis gritaban órdenes. La gente estaba aterrorizada, los niños lloraban, y todos parecían recurrir a mi esposo para conseguir información y tranquilidad. Cuando vimos llegar los vagones de ganado, el puro terror empezó a corroer mi, por lo demás, carácter fuerte, pero hice todo lo posible por aguantar. Las condiciones eran espantosas, un cubo en el rincón para la orina y las heces, una ventanilla que dejaba entrar luz y aire. Los soldados metían en los vagones todos los cuerpos que podían, y todos gritaban y sostenían en alto a los niños para evitar que los aplastaran. Era imposible sentarse, no había sitio. Me dolían horrores las piernas y la espalda, igual que en esta vida de ahora, pero seguí calmando a los pequeños. Recé para que mis hijos tuvieran fe en que Dios nos protegería. Pensé que peor no podían ir las cosas. Me equivocaba. El tren llegó a un campo de trabajo lejano. Habíamos viajado durante horas, y luego fue difícil descender y andar. Todos estábamos despeinados, sucios, hambrientos y asustados. Se produjo un caos inicial y luego se oyeron más gritos y órdenes. Entonces fue cuando nos separaron. Las mujeres nos pusimos a chillar cuando se llevaron a los hombres, pero aún estábamos menos preparadas para que nos quitaran a los niños. Nos dijeron que estarían todos juntos en una guardería, pero a esas alturas ya no nos creíamos nada. A mis hijas, mi nuera y a mí, junto a otras mujeres que conocíamos, nos llevaron a un edificio en el que fuimos obligadas a entregar las maletas y la ropa. Estábamos desnudas y teníamos frío. Alguien nos puso en fila para cortarnos el pelo, para evitar los piojos, dijeron, y acto seguido nos condujeron a una gran sala con duchas. El agua estaba fría y no había jabón. Después nos dieron un atuendo de tela basta y áspera. Tampoco había toallas. Fue humillante y degradante. Mientras Querel me guiaba a través de esta pesadilla, recuerdo que revelé a los oficiales del campo mi condición de enfermera. Me había enterado de que mi esposo estaba trabajando como médico en la enfermería de los hombres. Pero en vez de aprovechar mi capacidad profesional, me ordenaron ir con las demás a ayudar a mover piedras para construir una carretera. Esto me fastidió en serio la espalda.
Entonces Querel me llevó a mi muerte. No morí en la cámara de gas, sino en la enfermería de las mujeres. Vi a mi esposo una última vez a lo lejos, nuestras miradas se cruzaron un instante. Supe que él había encontrado un modo de que me llevaran a la enfermería, sobornando a alguien. Yo tenía los pulmones llenos de líquido, y las manos y los pies fríos, sucios y cubiertos de llagas. Al menos estaba en un catre. Sin embargo, también recuerdo que las escasas mujeres que intentaron ayudarme fueron amables, aunque no tenían nada para mejorar mi estado. Me mostré muy agradecida y me dejaron en paz. Yo había hecho todo lo posible para consolar y apoyar a quien lo necesitara, sí. Bien siempre tenía la sensación de no poder hacer lo suficiente. Di gracias a Dios por morir con un mínimo de dignidad. No sabía qué le había pasado al resto de mi familia, pero casi no importaba ya. Sabía que estábamos conectados de maneras que ni siquiera los nazis podían destruir. La muerte era bienvenida. Salta a la vista que fue una sesión muy reveladora y emotiva. Toda la vida he tenido miedo de que me gritaran, me regañaran o me ridiculizaran. Tras un episodio así, me siento como un perro apaleado, y los sentimientos de culpa, vergüenza y miedo me saturan. Cada célula de mi cuerpo reacciona. Justo antes de escribir esto, mientras regresaba a casa desde la iglesia, al final de la calle había un policía dirigiendo el tráfico. Aquí siempre es difícil girar a la izquierda, y me estremecí ante la idea de que él parase la circulación. Cuando pasé por su lado, él gritó, «Vamos». Me sentí mareada durante todo el camino. ¿Por qué me había gritado? Yo iba todo lo rápido que podía. Por dentro me sentía fatal. Entonces recordé mi regresión al Holocausto. Oía a los guardias gritarme que caminara más deprisa, llamándome de todo, haciéndome sentir indigna e inútil. Fue para mí una revelación increíble. Sigo sintiendo un intenso proceso curativo en el cuerpo y el espíritu. Me muero de ganas de continuar este trabajo en mí misma, y veo el tremendo potencial de percepción y curación de otros. Esta regresión fue un gran regalo recibido por mi vida, pero la historia no termina aquí. A primera hora de la mañana de nuestro último día juntos en Omega, pedí a mis guías, en meditación, que me dieran algunos nombres para su comprobación. Me dijeron, Ruth, Jaiem o Germán, no estoy del todo segura. Pedí un apellido para verificarlo en la lista de víctimas del Holocausto de Yad Vashem. Oía una y otra vez la palabra Gemeinschaft. Al principio no sabía ni siquiera deletrearla, pero fluía del bolígrafo. Se me ocurrieron distintas variaciones, pero Gemeinschaft seguía destellando de forma intermitente. A última hora de la tarde estuve buscando desesperadamente en las bases de datos, pero no encontré a nadie con ese último nombre. Me sentía muy decepcionada. Busqué en todas partes, pero no me salió nada. De todos modos, la palabra seguía chillando en mi cabeza. Así que, a medianoche, frustrada y triste, decidí averiguar si Gemeinschaft era siquiera una palabra. Lo que descubrí me dio escalofríos. Gemeinschaft fue acuñado por un sociólogo alemán a finales del siglo XIX. Significa comunidad. La doctrina de Gemeinschaft tiene que ver con un organismo vivo, una comunidad orgánica y real en que las personas están conectadas entre sí por creencias, lazos culturales y otros identificadores. En Gemeinschaft, todo el mundo es importante, todo el mundo es igual y todo el mundo tiene algo que aportar al conjunto. Gemeinschaft trasciende la sociedad, y cuando uno es parte de esta comunidad,
se le reconoce como miembro intrínseco de la misma donde quiera que se encuentre. Todo eso tiene que ver con la comunidad amada, en la que no hay barreras que nos separen. Percibí que los guías estaban enviándome un mensaje más importante que un apellido. Me gustaría hacer más trabajo de regresión, pues noto que necesito y quiero aprender muchísimo más. Pero entre tanto voy a tomar este mensaje en serio y veré a dónde me lleva. La comunidad que creamos en Omega era Gemeinschaft en grado sumo, sin lugar a dudas. Cindy Frado estaba atendiendo a su Gemeinschaft del Holocausto judío y en esta vida es, de hecho, una pastora de la iglesia que también atiende a sus feligreses, de nuevo con gentileza y dignidad. Nuestras almas adoptan 1.000.000 de formas distintas. Podemos convertirnos en león o diente de león, en planta o persona. Si hemos asumido una forma humana, podemos ser de cualquier color, raza o sexo. Con independencia de la forma elegida, bajo la superficie somos exactamente lo mismo. Estamos todos conectados, somos todos la misma sustancia y energía, procedemos de la misma fuente, nos componemos del mismo material espiritual. Realmente carece de sentido mortificarnos con tantas guerras y acciones violentas, pues cada vez que hacemos daño a otro nos lo hacemos a nosotros mismos. Los nazis se han reencarnado en judíos, y los judíos alemanes en cristianos americanos, como en las dos vidas de Cindy. Hemos sido los asesinos y los asesinados, los violentos y las víctimas de la violencia. Si en una vida hemos lastimado a otros, en otra hemos sido un monje que no mataría ni a una hormiga, y ahora estamos en algún lugar intermedio, aprendiendo sobre el equilibrio. Así es como evolucionamos. A menudo nos metemos en el cuerpo de nuestros enemigos para aprender la verdad de que el color de la piel, la nacionalidad, la religión o el género son unos arreos exteriores ajenos al alma. El odio tergiversa la realidad. Debemos aprender de todas partes. Cuando nacemos en el cuerpo de nuestros enemigos, ¿qué opción nos queda salvo la de amarlos? Vemos a sus bebés indefensos, observamos que cuidan de los ancianos, se preocupan de tener alojamiento y comida suficiente, y se enfrentan a los mismos miles de detalles cotidianos que nosotros. Les reconocemos como iguales. Esta sabiduría trae la paz de la mano. Nuestra comunidad, nuestra verdadera Gemeinschaft, es la totalidad de la comunidad humana, y más que eso. En cuanto miramos a los ojos a otra persona y nos vemos a nosotros mismos devolviendo la mirada, somos capaces de crear un cielo en la tierra.
Nina Mani nos cuenta esa experiencia de comunión con el resto de las personas que están asistiendo a los cursos Omegas que da Brian Weiss sobre regresión hipnótica, y denota y descubre que hay unos lazos que nos unen a unos con otros, y que efectivamente el miedo es el que no nos deja avanzar hacia esa comunión espiritual que habla de la evolución. No solamente el miedo, como he dicho antes, sino también el dogma, las equivocaciones profundas que tenemos, muy graves. Nosotros, si estamos, por ejemplo, en un contexto judeo-cristiano, ustedes se van a dar cuenta que la educación que recibimos de niños y que se han recibido es que usted, mediante la oración y la súplica, usted puede pedir cosas que se le concederán si Dios quiere. Este Dios es un poco caprichoso. Y claro, todo lo que se pide es para el individuo. Quítame esta enfermedad, salva a mi hijo, quiero aprobar los exámenes, no quiero tener accidentes. Algunos incluso pedimos cosas o han pedido cosas peores. A ese llévale un mal de ojo, esos lo han entendido mal. Pero bueno, es decir, todo lo que pedimos es para que nuestro estatus de vida sea mejor. Quiero aprobar, quiero que me curen, quiero ser feliz, y al final de todo ese quiero, y que los demás estén también felices. Los más elevados dicen eso. Bueno, ese es un mensaje absoluta y profundamente equivocado, porque tú no estás separado de un montón de causas y efectos que te unen al resto. De nada te vale pedir para ti si tú tienes que producir o verte sujeto a los movimientos colectivos. Yo quiero que no haya guerra, pero hay una guerra y se mueren todos. Yo no quiero que haya una tormenta, pero el agua cae sobre ti. Yo no quiero que haya una pandemia, pero hay una pandemia y también te afecta a ti. Es decir, es imposible estar y pedir a tu Dios particular, normalmente dioses culturales, que te salven y que te salven a ti, porque tú formas parte de un conjunto y los movimientos no son caprichosos. Y tu Dios, aunque le reces mucho y tengas muchos amigos dentro del clero, no te concede lo que tú piensas y lo que tú quieres. Hay un movimiento colectivo, grupal. Por eso el panteísmo, que es la idea de que Dios está en todo y forma parte de todo, no está muy bien visto por las castas sacerdotales que dicen que mediante tal o cual prebenda, mediante influencias, mediante más oración, más sacrificio o incluso donaciones, tú puedes saltar esa barrera y encontrar el nirvana, la divinidad. Bueno, pues eso no es cierto. Estás unido al terremoto que puede afectar a miles de personas y se mueren con la Biblia en la mano, rezando para que les preserven la vida. O una pandemia que mata personas buenas, malas, indiferentes. O utilizamos otra lógica y nos damos cuenta de que no existe ese trato de favor mediante la oración o mediante la evolución espiritual al individuo, porque es egocéntrica, o no avanzamos. Ahora hemos sustituido el concepto arcaico de la súplica que todas las religiones tienen por los cursos de autorrealización espiritual, como hemos dicho en otros vídeos. Si yo hago este curso, me elevo a la quinta dimensión y aprovecho de las energías que vienen de Alción o de Alfa Centauro, me cabalgo sobre esa onda y estoy en la quinta dimensión. Y por tanto ya no me aguanta nadie, ni mi padre, ni mi madre, ni mis amigos, porque yo ya estoy por encima. Volvemos otra vez al canto egocéntrico e individualista del yo. Pues no funciona así. Y estos mensajes, y como vamos a ver en esta segunda parte, hablan de colectividad, de que estamos todos unidos, de que no se puede avanzar si no nos integramos en esa conciencia de Júpiter y Neptuno en Piscis, que es ser un corazón, ser una vibración unánime, estar todos juntos, sentir todos juntos. Vamos a ver esta segunda parte para luego concluir cómo todos, aunque usted quiera estar solo en su casa individualmente, rezando a su Dios o utilizando tal o cual ejercicio, insisto, la casa se puede caer mañana y matar a todos los vecinos, o puede haber una pandemia, puede haber un terremoto. Estamos unidos no solamente, y eso es lo más triste, amigos, a las personas que no nos gustan, al vecino del primero, al del quinto, no. Estamos unidos a la tierra, al aire, al agua, al sol, y todas esas circunstancias afectan a tu libertad. No existe libertad personal, no existen oraciones que te hagan saltar el colectivo, que te hagan hacerte salir del sistema. Eso es imposible.
absolutamente imposible, pero claro, todo lo que se vende es la evolución particular, individual. Yo llego, yo soy Superman, yo soy Buda, yo soy Jesucristo, y si no, tiendo a serlo. Ese es el mensaje más egocéntrico, más individualista, más separatista que podamos concebir. Son engaños que pertenecen a la era de Piscis, pero no a esta era, donde finalmente la ciencia, sobre todo la física cuántica, descubre que formamos parte de un conjunto indivisible. Por tanto, vamos a caminar no tanto rezando sobre mí mismo, pidiendo sobre mí mismo, sino con tu vecino, con el agua, con el aire, con el mosquito, formando un conjunto de conciencia. Se avanzaría seguramente mucho más. Vamos a ver lo que dice Nina. Es interesante lo que cuenta de cómo estamos unidos por unos lazos que nos llevan a una conciencia colectiva, a un corazón, a un sentimiento de colectividad unidos. Llegué a ser consciente de la presencia de mis guías y me invadió el familiar sentido de paz y pertenencia. Me hicieron ver que yo era parte de ellos, igual que ellos eran parte de mí, y cuando le sentí a usted a mi lado derecho comprendí que también usted formaba parte de ese equipo. Me preguntó usted si mi esposo fallecido estaba ahí. Buscando la respuesta, lo sentí a mi izquierda y volví la cabeza como para traerlo más claramente a mi conciencia. Y justo al volverme, también lo sentí delante, volví la cabeza hacia adelante solo para percibirlo en la derecha sin dejar de estar delante y en la izquierda. Está en todas partes, dije mientras me daba cuenta de lo que había estado sintiendo. Tras oír esto, las 130 personas de la sala exhalaron un suspiro colectivo. Fui consciente de la energía que, en forma de hilos azules, había estado conectándome con cada persona de la sala desde las presentaciones de la noche anterior, extendiendo mi diafragma al suyo de forma individual. Cuando suspiraron todos en respuesta a sus propias emociones, agitadas por haber compartido mi conciencia de la presencia de mi esposo, los hilos salieron disparados de cada uno, yendo de uno a otro, en un tejido de conexión hermoso, sencillo y a la vez complicado. Fui consciente de que todo lo que hiciera yo en lo sucesivo afectaría a los demás, y de que todo lo que hiciesen ellos les afectaría también recíprocamente. La conciencia que tenía yo era sana a los sanadores, con la convicción de que en nuestra conexión estaba nuestra fuerza. Sintonicé de nuevo para oírle a usted preguntar si mis guías seguían presentes. Yo respondí que estaban presentes y siempre lo están, y añadí: somos un equipo y tenemos una finalidad. Usted me preguntó cuál era esa finalidad, y yo empecé a ver infinitos destellos de escenas, solo destellos, pero acompañada cada una de emociones y detalles. Las pocas que pude captar incluían a un preso sentado en el borde de la litera con la cabeza entre las manos, sintiendo más dolor, miedo y enojo hacia sí mismo del que ninguna de sus víctimas habría podido jamás imaginar, pues ni siquiera él sabía por qué hizo las cosas que hizo, con lo cual no podía confiar en sus propias acciones. Una madre sosteniendo a su hijo, ambos muriéndose de hambre. La madre asfixiándose en su propia pena, sabiendo que el niño moriría de desnutrición antes que ella, temiendo que muriese creyendo que su madre era egoísta por no haberse muerto antes.
De todos esos destellos solo pude articular verbalmente, el dolor, tanto dolor, mientras lloraba con tal desconsuelo que me sentía como si fuera a romperme en pedazos. Todo el dolor viene del miedo, los malentendidos, el temor a ser temido, dije. Sabía que, respondiendo a su pregunta, la finalidad era reducir el dolor colectivo mediante la eliminación del miedo, y gracias a esto a continuación tendría lugar una elevación de todos los seres vivos. Ahora entiendo que ser uno no es un objetivo, ya es, y que todo lo que hacemos, incluso esas cosas aparentemente insignificantes que llevamos a cabo de forma individual, nos afecta real y directamente a todos. Bien, queridos amigos, habéis escuchado los dos relatos de Brian Weiss. Seguiremos tocando a Brian Weiss porque es un ángel, una persona que nos ha hecho con sus libros entrar en la inmortalidad. Él habla de que vivimos muchas vidas, que venimos muchas veces, que las ataduras y las limitaciones que tenemos ahora ni siquiera pertenecen a este tiempo, vienen de otras vidas. Él nos habla de que somos eternos, por tanto hay que agradecer a Brian Weiss sus maravillosos trabajos. Como he dicho antes, lo tocaremos más adelante. Con Júpiter y Neptuno en Piscis, queridos amigos, se hace, digamos, válida la teoría de Lyell Watson, que en 1975 escribió la teoría del centésimo mono. La hemos dicho en algunos sitios. El centésimo mono es muy sencillo de explicar. Unos científicos japoneses observan cómo en una isla los monos están comiendo los frutos que caen del árbol y tienen mucho polvo de la arena de la playa. Un mono espontáneamente consigue aprender a quitar el polvo del fruto y se lo come. Así no se come tierra, come el fruto porque lo ha lavado antes. Se lo enseña a su madre y se lo enseña a su clan. Al final, poco a poco, toda la isla consigue aprender a limpiar el fruto. Desde una persona, cuando hay un número crítico, cuando ya si hay 1000 monos, 50 o 100 monos consiguen aprender, ya todos los demás lo aprenden. Pero lo más curioso es que los monos que nacen, ya nacen con esa observación, con ese aprendizaje, es automático. De esto habla mucho Sheldrake con los campos morfogenéticos. Es decir, cuando la humanidad consigue aprender algo, los que nacen ya lo tienen, ya lo absorben. El alma colectiva humana ya lo consigue. A eso se llama la masa crítica. Bien, estos científicos se dan cuenta de que cuando salen de esa isla donde han hecho esta experiencia y van a otra isla que está a 100 kilómetros, por ejemplo, se dan cuenta que los monos también hacen lo mismo. Si no se habían comunicado, si la isla estaba separada de la otra isla por 100 kilómetros, ¿cómo los otros monos hacían lo mismo? Porque todo se transmite en esa especie de colectividad. Por tanto, de nada te vale tu individualidad, porque lo que hace el colectivo se impregna en el colectivo. Si hay una guerra mundial es porque el ser humano ha contribuido con sus acciones inconscientes, normalmente, egoístas, poco caritativas o poco generosas, a que se produzca un cúmulo que después sale mediante bombas, guerra, energías negativas, etcétera, etcétera. Por ejemplo, ahora con la última experiencia sanitaria, cuando estamos trabajando con riesgo con determinados elementos, se pueden escapar de los laboratorios y pueden producir problemas graves. ¿Por qué? Porque tenemos que progresar en la guerra biológica, en la guerra armamentística, en la guerra química, y esa falta de conciencia, esa especie de aceptar que tenemos que ser guiados hacia una guerra, a tener más armas, a ser más fuertes, nos lleva a los procesos que estamos pasando. No nos damos cuenta que todos contribuimos inconscientemente a producir los dolores que luego se los atribuimos a Dios
o al enemigo, o a la suerte, o a la casualidad. No, lo provocamos nosotros. La teoría del centésimo mono dice que cuando una masa crítica consigue establecer una conciencia, esa conciencia arrastra al resto. Por tanto, ¿qué habría que hacer para el 2023 y 24? Porque luego los planetas entran en una fase un poco más complicada. Crear una masa crítica de conciencia colectiva. Y lo que os voy a pedir es muy duro. Enterrad a vuestros dioses. Enterrad a vuestros gurús. Enterrad vuestros dogmatismos. No funcionan. Llevamos 2000 años de Piscis que no han funcionado, que estamos peor que nunca. Por tanto, no sigáis con esa letanía. Porque esa letanía está hecha por hombres equivocados para llevaros y para permanecer en una ignorancia borreguil. Vamos a ver si podemos encontrar a tu socio, tu amigo, tu hermano en el vecino, en el agua, en el lagarto, en el león, en la planta. Si conseguimos crear esa conciencia colectiva y hay un número suficientemente fuerte que tenga esa conciencia, poco a poco iremos arrastrando al resto. Se trata de crear el sentimiento de que somos una profunda comunidad atada por lazos indivisibles. Y además, como decía la primera experiencia, hoy tú eres el castigador, el soldado que castigó a los judíos, pero luego los judíos se vuelven nazis, los otros se vuelven ángeles, los otros se vuelven demonios, los unos pasan esta experiencia, los otros la sufren en la siguiente. No nos podemos escapar de nuestras acciones negativas. Júpiter y Neptuno en Piscis, queridos amigos, la podemos aprovechar para establecer, para primero enterrar los antiguos dogmas. No funciona. No existen reinos de Dios, no existe redención ni esas cosas que ustedes quieren seguir. Hay que respetar a cada uno con sus convicciones, pero no existen. La realidad es que estamos en el peor momento, uno de los peores momentos de la historia, porque no hemos aprendido y porque no hemos puesto en marcha el sentimiento de solidaridad, el sentimiento de colectividad. Por eso cuando hacíamos el estudio de futuro y lo veíais tan negro, me decíais que era un poco duro. No es cierto. Es duro para algunos, es duro para los ciegos, para los borregos, para los que se dejan llevar, para los que no quieren cambiar su estatus. Pero es esperanzador para las personas que entienden que esa energía que se plantea ahora, que surge ahora, puede llevarnos a un mayor estado de conciencia. Y en ese estado de conciencia, queridos amigos, no existe una jerarquía, no existe el Dios supremo, su hijo, su padre, su abuelo, su tatarabuelo, y por debajo su primo, las castas sacerdotales. No existe. Esto es un montaje intelectual que está en todas las religiones. Digamos que divinizamos a los personajes y todo lo que estamos por debajo somos aprendices y aspiramos a llegar a ese arquetipo que hemos creado, que es un arquetipo mental. Eso no funciona. Somos un colectivo. Y estas experiencias que os hemos contado de Brian Weiss, lo que nos dice es que o aprendemos a trabajar colectivamente formando una unidad de conciencia o seguiremos sufriendo. Pero eso sí, seguiremos con las Biblias, con los rosarios y con los tantanes y con las mantras, pidiéndole al Dios de turno que nos salve. A ti te va a salvar y el resto no. Que salve a nuestros hijos. A tu hijo solo va a salvar que aprobemos el examen, que nos dé dinero, que todas esas cosas no funcionan. Y por eso estos dos mensajes que son simples, quizá nos presente la realidad de que ya es hora, después de miles de años, que dejes tu egocentrismo, tu individualidad absoluta, y que entiendas que hay que incorporar al carro de la evolución, a tu destino que quieres que sea maravilloso, a tu vecino, aunque no te guste, al político, al equivocado, al ladrón, al lagarto, al aire, al agua, formar una conciencia colectiva evolutiva. Júpiter y Neptuno en Piscis facilita que, como antes hubo el llamado al mundo intelectual, con Júpiter y Saturno en Acuario, ahora va a ser el llamado al mundo del corazón y del sentimiento. Y este vídeo obedece a esa respuesta.
no es tan duro el mensaje si sabemos entender que es una esperanza, que es una oportunidad meter en nuestro corazón, con la teoría del centésimo mono, creando una masa crítica de personas que aman al colectivo, que aman a la comunidad, que no piden solo para ellos mismos, que no están siempre con el miedo de que van a perder. Se pierde por todos, para todos. Tú no eres tan importante, yo no soy tan importante. Es todo un conjunto. Bueno, esto es lo que os quería transmitir, estas dos experiencias de Brian Weiss que han surgido como consecuencia de la reflexión sobre Júpiter y Neptuno en Piscis, que nos dice que, insisto y reitero, es una llamada a las personas que no leen, que no razonan, que no estudian, pero que tienen un sentimiento maravilloso. Es una llamada a la gente del corazón. Vamos a formar una masa crítica de personas conscientes y responsables que llevemos sobre nuestras espaldas, en nuestros corazones, a toda la humanidad. No solo a ti, a tu Dios, a tu gurú, a tu mantra, a tu oración particular. Todos juntos hacia un futuro mejor. Nada más, os mando un saludo cariñoso. Un abrazo.